Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Pues bueno, ya estamos aquí iniciando en su podcast de Despierta Colima. En este momento estoy con el doctor Alexandro Palomo, quien nos está acompañando en esta ocasión para platicar un poquito sobre la situación que está pasando en Ucrania, esta situación de la guerra, de intervención de Rusia sobre este país. Y qué mejor que alguien que es experto en la materia, una persona que tiene una larga trayectoria en temas internacionalistas, además de que es profesor de tiempo completo de la Universidad de Colima, y que por supuesto tiene arraigo aquí en nuestro estado y con diversas personas de aquí de Colima. Pues agradecerte, doctor. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que andas con muchos ajetreo de trabajo, de reuniones, y darte las gracias por acompañarnos en este podcast, en esta hora que vamos a platicar sobre estos temas tan importantes en el ámbito internacional y que de alguna u otra manera también termina siendo un tema de interés para nosotros los mexicanos, aunque estamos desde este otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? Bien, pues nada, agradecerles a ustedes la invitación. Solamente aclarar que ya, desgraciadamente, ya no soy profesor de la Universidad de Colima, lo fui muchos años, con mucho gusto, disfruté la hospitalidad de los colimenses allí, estuve muy feliz los años que estuve allí, pero ya hace unos años que ya no estoy en la Universidad de Colima, ya regresé a España y bueno, ahora estoy en España, pero fue desde luego un gusto compartir con ustedes esa tierra maravillosa y sobre todo me quedo con el recuerdo de la hospitalidad de los colimenses, que fue espectacular. Fíjate que qué mala onda que ya no estás como maestro. Pero muchos años allí en la Facultad de Ciencias Políticas. Perfecto. Oye, y entrando en materia, doctor, desde tu perspectiva de internacionalista, ¿cuál consideras tú que es la razón principal de la decisión del presidente Vladimir Putin para meterse e intervenir Ucrania? Bueno, pues la motivación sobre todo que ha llevado a Rusia a dar este paso, pues podemos ver que hay dos motivos. Un motivo es el conflicto que ya hay desde hace muchos años en Ucrania, que se produjo cuando hubo aquel cambio de gobierno y que varias regiones del país pues decidieron independizarse y esto provocó un conflicto, ya que el gobierno ucraniano pues intentó someterlas por la fuerza y bueno, pues ese conflicto ha continuado durante todos estos últimos años con estas regiones rebeldes, digamos, en lucha contra el gobierno ucraniano. Y bueno, esas regiones pues se consideran, han pedido la protección de Rusia y bueno, pues Rusia un poco pues legitima su intervención pues con la excusa de que va a proteger a esas poblaciones que están indefensas contra la agresión del gobierno ucraniano. Pero hay otro motivo de fondo, ese digamos que sería el motivo más local, pero hay otro motivo más global y es que pues desde ese cambio de gobierno que se produce en Ucrania también, pues el nuevo gobierno ucraniano que es pro-occidental, pues ahí está intentando todos estos años acercarse hacia la Unión Europea y acercarse hacia la OTAN. Entonces, sí, de querer intervenir, de ser país miembro de la OTAN, ¿verdad? Exactamente. Aspira a formar parte de la alianza militar de la OTAN y bueno, pues según pasa el tiempo, pues parece que avanza en esa dirección. Estados Unidos lo ve con muy buenos ojos porque sería
es un país que está muy próximo a Rusia y bueno, tiene una posición estratégica que haría muy vulnerable a Rusia, ¿no? Entonces, pues el proceso de ingreso de Ucrania pues, se ha acelerado en los últimos años y ha llegado a un punto en que Rusia pues, lo ha visto como una amenaza muy grave para su seguridad. Entonces, en estos últimos meses, pues el gobierno ruso ha intentado pues negociaciones con la OTAN y con Estados Unidos para conseguir una garantía de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Y bueno, las negociaciones fueron un fracaso y finalmente pues Rusia ha decidido dar el paso de la agresión militar para evitar que Ucrania pase a formar parte de la OTAN. Esos serían los dos motivos, digamos. Oye, doctor, estamos en 2022. ¿Podemos pensar ahorita como civilización, como humanos, podríamos estar pensando en una situación de este tipo de que desde la lógica ahorita de lo que tú estás planteando desde esa perspectiva, pensar que alguien quisiera intervenir o afectar en materia de seguridad a un país como Rusia? ¿Pudiera alguien imaginar eso? ¿O por qué estos países europeos y Estados Unidos, por qué tendrían que tener ese asedio contra los rusos en este momento histórico que vivimos, donde podemos decir que a lo mejor los temas de seguridad están más encargados en temas económicos que en temas militares? ¿Tú no lo ves desde esa óptica o de esa perspectiva? Bueno, yo creo que durante unos años dio la impresión de que habíamos pasado página y estábamos en ese capítulo ya, pero yo creo que hemos vuelto un poco al capítulo anterior. Hemos disfrutado unas décadas de la Pax Americana, que ya llaman algunos especialistas, ¿no? Que ha sido un periodo en el que el poder de Estados Unidos era completo y bueno, pues nadie se le rebelaba y todo estaba más o menos, las relaciones internacionales se resolvían con cuestiones diplomáticas y cuestiones económicas. Pero bueno, pues el escenario ha ido cambiando, Estados Unidos ya no es el que era, está más debilitado, las otras potencias también están más fuertes y por otro lado también, pues tenemos en el caso este concreto de Rusia, pues tenemos que la OTAN, que fue una alianza militar que se creó contra la Unión Soviética, nunca desapareció. Aunque la Unión Soviética desapareció, la OTAN no desapareció, continuó. Lo único que se reconvirtió contra Rusia. Entonces, en lugar de Estados Unidos y Europa de aproximarse a Rusia, de atraer a Rusia, de incorporar a Rusia a los círculos, al club de poder, digamos, de Occidente, lo que han hecho es un poco, pues, hostigarla y un poco, pues, buscar su caída, ¿no? Entonces, las ampliaciones de la OTAN se han continuado haciendo, a pesar de que después de la Guerra Fría, pues una de las promesas que hizo Estados Unidos a la Unión Soviética es que la OTAN no iba a ampliarse, y sin embargo esa promesa se incumplió. La OTAN se ha ido ampliando, ha ido incorporando a todos los países que antes eran aliados de la Unión Soviética, ahora forman parte de la OTAN. Y bueno, pues yo creo que ha llegado ya al punto más sensible, ¿no? Porque ya es Ucrania, que Ucrania, pues si llega a formar parte de la OTAN, Rusia sería imposible que pudiera ganar un conflicto militar contra la OTAN. Entonces estaría derrotada ya de antemano. Entonces yo creo que los estrategas rusos se han planteado que no podían ya ceder en ese aspecto y bueno, pues hemos llegado al punto ya desgraciadamente, en un punto en el que ninguna de las posturas está dispuesta ya a ceder, porque los europeos y Estados Unidos pues sostienen también su postura de seguir presionando para incorporar a Ucrania y Rusia pues no piensa ceder en ese aspecto por su seguridad. Entonces, prácticamente lo que podemos estar resumiendo en esta situación es que la actitud o la postura de Rusia simplemente son temas militares. O sea, no hay más allá de un tema económico, no hay un tema más allá del gas natural, no hay del Nord Stream 2, o sea, no hay algún aspecto adicional más que el tema de seguridad
lo que le interesa a Rusia. ¿Estaríamos prácticamente resumiendo eso? Sí, fundamentalmente sí, es seguridad militar. Entonces, si la OTAN se mete dentro de Ucrania e instala allí sus misiles y sus tropas, pues esa frontera sería indefendible para Rusia. En caso de conflicto, si hubiese un conflicto con la OTAN, Rusia no podría defender esa frontera, sería imposible. Aparte de que tendría los misiles pues a 1 hora de Moscú, con lo cual pues no es lo mismo tener los misiles en Polonia, donde podrían estar ahora, que tenerlos en Ucrania. Se reduciría a la mitad la distancia. Entonces eso haría muchísimo más vulnerable militarmente a Rusia. Económicamente, el único asunto que hay es el oleoducto, el gasoducto que pasa por Ucrania, que transporta el gas ruso desde Rusia hasta Europa, y ese gasoducto pues en tiempos fue muy importante porque era el único que existía, pero ya no es el único que existe, entonces ya no es tan importante. De hecho, pues hay otros gasoductos que son alternativos. Rusia construyó otros 2 por el mar Báltico que conectan con Europa, y luego también existen otros que van por Turquía, etcétera. Entonces no es una situación tan importante la de Ucrania. Hombre, hay un interés económico. En la Unión Europea le interesa la incorporación de Ucrania, porque bueno, es un mercado de 40 y tantos millones de consumidores nuevos que se incorporarían a consumir productos europeos. También, pues, agrícolamente, la agricultura de Ucrania, pues, es importante. Para Europa le vendría bien, que tiene algunos déficits en algunos productos agrarios. Entonces, hay un interés, puede haber algún interés económico por parte de la Unión Europea, pero no justifica la situación en la que se está metiendo la Unión Europea por este pleito, vamos. Ok. Bueno, entonces, en este sentido, estamos viendo una acción de Vladimir Putin que de alguna u otra manera pudiéramos justificar esta decisión por un tema de ellos como país, como soberanía, como Estado. ¿Pudiéramos decir que tienen hasta cierto punto la razón, doctor, o no sería ese el camino que pudiéramos nosotros tomar? Hombre, la razón, cualquier tipo de agresión, pues ya quita la razón, ¿no?, al que la realiza, okay, ¿no? Pero sí que digamos que es comprensible la postura, ¿no? Entonces, cualquier gran potencia, si se siente amenazada militarmente, va a reaccionar así, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, en los años 60, en plena Guerra Fría, cuando la crisis de los misiles en Cuba, cuando recordarán todos, cuando la Unión Soviética pues, parecía que iba a instalar misiles en Cuba que podían amenazar a Estados Unidos, y Estados Unidos reaccionó prácticamente provocando la Tercera Guerra Mundial porque era muy, muy sensible para su seguridad, ¿no? Pues esta es una situación a la inversa. Si Ucrania se incorporase en la OTAN, los misiles de Estados Unidos podrían estar ahí en la puerta de la casa de Rusia, ¿no? Entonces es una situación muy sensible. Entonces, digamos que moralmente yo creo que no justifica, pero la verdad, desde el punto de vista pragmático de la geopolítica, la verdad que es comprensible la situación. Ok. Pasemos entonces ahorita a otro tema. La postura de la ONU, la postura de la OTAN, la postura de los países de Occidente, ¿por qué crees que entonces que están tomando esta actitud de querer, porque lo vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, toda una narrativa, una estrategia comunicacional de querer mostrar a los ucranianos desde un punto de vista pues como libertario, de un país que busca la libertad, la democracia y eso, y están poniendo a Rusia, o lo están pintando diciendo que es un país malo, que es incluso queriéndolo comparar con Hitler y todo eso. ¿Por qué crees que estén en esta postura? Y además el hecho de que hayan dejado solo en materia militar a Ucrania. O sea, ¿cómo ves esta situación que está pasando con estos países de Occidente?
Bueno, yo creo que lo de los medios, sin referirme al tuyo, pero los medios en general, por lo menos los grandes, sabemos a quién pertenecen y bueno, sabemos que tienen intereses y bueno, pues lógicamente pues están defendiendo los intereses de sus países, de sus gobiernos. Entonces ahora mismo también estamos inmersos en una especie de niebla de propaganda que ahora mismo nos está invadiendo un poco con informaciones que, bueno, yo creo que hay que poner un poco en cuarentena todas las informaciones, ¿no? ¿Tú lo crees, doctor, que hay que ponernos en cuarentena con esto? Yo creo que sí, por lo menos hasta que baje un poco la niebla y luego ya ver cuáles son las informaciones válidas y las que no. Entonces, pues bueno, los medios están haciendo su trabajo y están pues planteándonos un conflicto pues, buenos y malos muy fácilmente, como una película de Disney, y no es tan sencillo. Entonces, pues tenemos efectivamente que el ejército ruso está perpetrando una agresión y que, bueno, pues desgraciadamente estará teniendo consecuencias para la población civil. Pero ojo, no olvidemos que ahora mismo también el ejército ucraniano está bombardeando a la población civil de Donbass, que son los territorios que se rebelaron y que quieren unirse a Rusia. Y eso no, nos olvidamos de que eso se está perpetrando también, ese ataque hacia población civil, ¿no? Entonces, sí, por parte de los dos lados, digamos que están agrediendo a las víctimas, que son la población civil de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues luego a partir de eso, pues la Unión Europea y Estados Unidos han tomado partido claramente por un bando, están apoyando, están dando armas y munición que, como te decía antes, posiblemente se está utilizando contra población civil en Donbass, o sea que esto es muy, muy grave porque es dar armas a uno de los contendientes que está atacando también a población civil. Y además la Unión Europea y Estados Unidos han renunciado al papel de posibles árbitros en el conflicto, porque es lo que podrían haber hecho, intervenir como árbitros, pero han perdido la neutralidad. Al estar enviando armamentos y apoyos a uno de los bandos, pues han perdido su papel de neutralidad. Y con las sanciones que han aprobado, sanciones que no están aprobadas por las Naciones Unidas. Es decir, son sanciones que han aprobado ellos porque han decidido unilateralmente que deben aplicarse, pero las Naciones Unidas todavía no han tomado ninguna decisión ni han aprobado ninguna iniciativa. Esta semana es cuando se estaba reuniendo la Asamblea y la Asamblea todavía no ha emitido una resolución y el Consejo de Seguridad tampoco ha hecho ninguna resolución. Entonces las Naciones Unidas no han todavía tomado ninguna determinación en este sentido. O sea, todo lo que estamos viendo son decisiones que han tomado el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea por su cuenta. Entonces, pues yo creo que ellos ya han tomado partido claramente en el conflicto, desgraciadamente, porque deberían haber permanecido como neutrales, pero es que desgraciadamente parece que ellos tienen bastante interés en que Rusia patine con esto, tenga un fracaso. Y también esto les viene muy bien porque aceleraría el proceso para meter a Ucrania dentro de la OTAN, ya con la excusa de que está el conflicto, pues ahora se puede acelerar todo el proceso con un proceso de emergencia, de urgencia, incluir a Ucrania dentro de la OTAN e incluso pues se está hablando de incluir a Ucrania dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues esto acelera también todo el proceso que pretendían pues buena parte del gobierno de Ucrania, y parte de los grandes oligarcas ucranianos, que era lo que buscaban con todo este conflicto. Sí, porque por lo que estás comentando pareciera ser entonces que todo esto puede ser una obra de teatro que les permita a estos países de Occidente de justificar el hecho de que Ucrania termine, como tú ahorita lo estás comentando, forme parte de la OTAN, ¿no? Sí, es una partida de ajedrez a nivel geopolítico. Ucrania es un territorio que está fronterizo, que no pertenecía ni al área de Occidente ni al área de Rusia. Entonces, lo lógico habría sido dejar ese territorio como neutral y que no perteneciese a ninguno de los dos para no provocar conflicto. Pero, sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea han llevado la presión para intentar atraerse a este territorio y esto es lo que ha provocado el conflicto. Entonces, a partir de ahora, pues ya viene el enfrentamiento para ver quién se hace con ese territorio ya por las bravas, ya por medios violentos, que es la guerra, lo que estamos viendo. La diplomacia ha fracasado,
pues ya es por medio de la guerra. Pero la disputa es por ese territorio que debería haber sido neutral, que debería haber estado entre las dos áreas de influencia, la de Estados Unidos, Europa, Occidente, y la de Rusia, y haberlo dejado, haberlo respetado como un territorio neutral en el que ninguno, pues, digamos, que hubiese metido las pezuñas, ¿no? Pero el problema es que ha venido por esto, ¿no? Entonces, pues claro, el interés de Estados Unidos, que yo creo que va a ser el gran ganador de todo este conflicto, porque esta vez, sin enviar tropas, sin enviar ejército ni nada, pues no tiene nada que perder, porque las sanciones a Estados Unidos no le perjudican en nada, prácticamente no tiene comercio con Rusia, ni tiene relaciones económicas con Rusia, así que no le van a afectar en nada las sanciones, y sin embargo sí tiene que ganar, porque Ucrania, o la parte de Ucrania que no consigan ocupar los rusos, automáticamente va a ser un territorio muy proamericano, con una población muy favorable a Estados Unidos, con un gobierno muy favorable a Estados Unidos, y donde por supuesto lo van a incluir en la OTAN y va a recibir pues las tropas de la OTAN. Ahora, la postura de Europa es más estúpida, porque Europa se está pegando un tiro en el pie directamente, porque Europa sí tiene muchos intereses comerciales y económicos con Rusia. Energéticamente, la mitad de la energía que consume Europa viene de Rusia. Entonces, si tú te peleas con Rusia, tienes que buscarte, claro, por ahora no hemos llegado a ese punto en el que Rusia haya cerrado la espita del gas, pero si Rusia quiere, viéndose agredida por las sanciones, podría cerrar el gas. Entonces, Europa va a haber problemas de abastecimiento de energía, porque ya te digo, la mitad de los recursos energéticos que consume Europa vienen de Rusia. Y sustituir toda esa cantidad de recursos energéticos va a ser muy difícil. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Que alguien les pueda dotar a los europeos el 40% del gas natural que consumen, ¿verdad? Claro, Estados Unidos está diciendo que lo va a proporcionar Estados Unidos. Habrá que ver si es capaz de Estados Unidos de proporcionar todo ese gas. Yo lo dudo mucho, pero ahí va a ser muy dudoso que Estados Unidos pueda proporcionar todo ese gas, y aunque lo pudiera proporcionar durante un tiempo, veremos por cuánto tiempo lo puede proporcionar. Oye, Alex, ¿qué pasaría si Rusia decide cerrar la llave del gas? Para que nos demos una idea acá nosotros, en México, acá en Colima, ¿qué pasaría en Europa? Bueno, esa es una decisión extrema que yo creo que va a intentar evitar tomar Rusia, porque también a Rusia le perjudicaría mucho, porque es la mayor parte de sus ingresos. Entonces, si cierran la llave del gas, pues ellos también van a dejar de tener ingresos. Entonces, yo creo que lo harán ya como último recurso, digamos. Pero sí, efectivamente, si eso llega a ocurrir, pues Europa tendría que pasar a depender entonces del abastecimiento de Estados Unidos y de buscar posibles otros países que puedan abastecerle de gas. Entonces, a partir de ahí, el suministro se va a volver inestable, el precio, por supuesto, se va a disparar, todos los precios de la energía se van a disparar, y luego habrá que ver el suministro si empieza a recortarse, incluso empieza a haber escasez en el suministro, pueden producirse apagones, en fin, las consecuencias pueden ser impredecibles. Pero lo más inmediato sería una subida de precios espectacular. Precios de la energía que luego en la economía se trasladan a todo lo demás, porque si sube la energía, que es la base de la economía, todos los demás productos subirían también los precios. Entonces sería una situación grave para la economía de la Unión Europea. Ok, porque es que a veces tenemos una idea nosotros desde acá, vamos a platicar el tema de Colima, que a veces no entendemos por qué, algunas personas no podemos entender por qué el gas natural es tan importante para ustedes los europeos, pero me corrige si me equivoco, doctor, pero de entrada nosotros aquí en Colima no ocupamos gas natural para mantener nuestras casas calientes, ¿verdad? Porque esto nos lo da el propio clima y el sol, ¿no? De aquí de esta zona. Pero es difícil para ustedes los europeos poder estar sin el gas natural, porque eso significaría un problema fuerte de salud pública, e incluso hasta pudiera afectar en la vida de varias personas el no tener sus casas calientes, ¿no?
Sí, por supuesto, el gas es básico para el uso de la industria porque hay muchos mecánica y motores, etcétera, que se mueven por medio del gas o por el consumo de la combustión de gas, pero luego aparte es el consumo, digamos, civil de la calle, del ciudadano, que efectivamente se usa para las calefacciones. Entonces, en invierno, sin calefacción, pues las temperaturas son muy bajas, por supuesto. Entonces, hace falta el gas. Entonces, es un consumo alto, sobre todo en los meses de invierno cuando se produce. Y ahora mismo, pues la situación es muy grave para Europa porque los depósitos de gas en la Unión Europea están prácticamente vacíos. Y si Rusia cerrase la llave, los efectos se notarían prácticamente al instante, porque no hay casi reservas de gas en la Unión Europea actualmente, por la mala política en la gestión de energía que se ha llevado en estos últimos años. Sí, bueno, y para ya no meternos tantos en temas energéticos, aunque es un tema muy interesante, dado que aquí nosotros en México estamos discutiendo un tema de reforma energética, y es que a veces toman como ejemplos el caso, por ejemplo, de ahí de España, pero desde una óptica distinta, y cuando la realidad, pues como ahorita tú nos los estás planteando, pues el tema energético de ustedes los europeos es un tema ruso. Pero volviendo al tema de esta situación de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, doctor, para que a nosotros podamos entender más o menos y que nos platicaras, ahorita que hacías referencia de que Ucrania debería de ser como un lugar neutral por su posición geopolítica, para quienes no sabemos o para quienes desconocemos esa parte geopolítica, que nos pudieras más o menos platicar por qué es tan importante en la geopolítica Ucrania, qué tiene, qué accesos tiene esa parte territorial en la que está, qué le permitiría a Rusia, qué le permitiría a Occidente, el acceso al Mar Negro, que nos pudieras platicar un poquito más por qué es tan importante. Sí, bueno, pues es un país muy grande, con una extensión de terreno muy grande. Y aparte de las cuestiones económicas que hemos mencionado antes, que bueno, han perdido vigencia por la existencia de más gasoductos, pero la posición estratégica que tiene, efectivamente, pues para Rusia sería una situación muy grave ceder el territorio de Ucrania, porque el acceso que tiene Rusia al Mar Negro lo hace prácticamente a través del territorio de Ucrania, porque el puerto que tiene Rusia en el Mar Negro es el puerto de Sebastopol, que está en Crimea. Crimea es una península que está unida por el istmo que une a Crimea con el continente, es a través de territorio ucraniano. Entonces es una posición muy vulnerable para Rusia. Si perdiese ese puerto, si perdiese Crimea, pues Rusia perdería todo su acceso al Mar Negro y a la parte sur, digamos, del continente, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues lo que comentaba antes es el territorio es una estepa, es una llanura muy extensa, en la cual pues es un territorio que la frontera ahora mismo entre Ucrania y Rusia pues es muy difícil de defender, porque no hay casi obstáculos geográficos. Entonces, en caso de conflicto bélico, para ser atacado por ahí por otro ejército, pues es muy difícil oponerle resistencia. Es lo que le está pasando ahora a los ucranianos con el ataque ruso. Es muy difícil de defender esa frontera. Entonces, para Rusia, pues si permitiese que entrasen las tropas de la OTAN allí en ese territorio, pues le dejaría una situación muy vulnerable, porque en caso de que se produjera un conflicto con la OTAN, pues Rusia prácticamente tendría asegurada la derrota en unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista militar, para Rusia eso es inaceptable, ¿no? Aparte de que, bueno, pues lo que comentábamos antes, de que no es lo mismo enviar misiles desde la distancia de Polonia que desde la distancia de Ucrania, ¿no? Entonces, la importancia de Ucrania es esa posición geográfica que tiene, y bueno, eso es lo que provoca su importancia geopolítica y la disputa geopolítica. Fíjate, eso que ahorita estás comentando sobre el puerto que tiene Rusia ahí en el Mar Negro,
y que para poder acceder a él necesita cruzar territorio ucraniano. ¿Sí es correcto? Bueno, no lo hacen. Como se pelearon los dos gobiernos después de los sucesos aquellos del cambio de gobierno y de la independencia de Crimea y luego la anexión de Crimea a Rusia, pues claro, ese paso está, por supuesto, cerrado. Entonces, lo que hizo el gobierno ruso es construir un puente que atraviesa un estrecho que comunica territorio ruso con Crimea. Pero es un solo puente lo que comunica lo que es Rusia con Crimea. Es un puente de no sé cuántos carriles serán. Hay un ferrocarril, creo, y luego hay dos o tres carriles a lo mejor para vehículos. Pero es algo muy vulnerable, es un solo puente, entonces es muy fácil, en caso de conflicto sería muy fácil destruirlo, entonces la comunicación quedaría completamente interrumpida y Crimea quedaría aislada del resto de Rusia y sería un objetivo muy fácil para los enemigos de Rusia tomar ese territorio, ¿no? Entonces sería muy vulnerable la posición. Ahora mismo solamente se comunica Crimea a través de ese puente, que es un puente de varios kilómetros que comunica lo que es la península de Crimea con el territorio ruso. Ok, doctor. Entonces, eso ahorita que me estás platicando, se me hace muy una similitud de por ejemplo, lo que pasa, el conflicto que hay acá en Latinoamérica, con el tema de que Bolivia no tiene acceso al mar y que ha venido a tener conflictos con sus países vecinos con la intención de querer tener acceso al puerto y que de alguna otra manera ha habido esa situación. En este caso de lo que está pasando ahí en Rusia con Ucrania, ¿crees que pudiera ser un detonante para que otros países puedan resolver sus problemas históricos, territoriales que tienen? ¿Se puede hacer una manera de que todos digan, bueno, pues si ya lo hicieron los rusos, pues entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? Está el caso también en China con Taiwán, si no me equivoco. Y entonces que empecemos a ver que al rato hasta los mexicanos queramos invadir Estados Unidos para recuperar nuestros territorios de Texas y California, ¿no? O sea, ¿crees que sea una manera de que cambie la manera o la forma en que los países empiecen a tomar decisiones para resolver lo que la ONU está dejando de resolver? Bueno, la ONU y la falta de voluntad de negociación y de diplomacia, ¿no? Parece que la diplomacia pues está fracasando en por lo menos en este acontecimiento, pues ha fracasado, ¿no? Entonces sí, si las vías de negociación y la diplomacia, pues queda la sensación de que son inútiles, pues claro, los gobiernos tendrán entonces que recurrir a otras vías y la siguiente vía ya, escalando en intensidad, pues ya es la vía militar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues si la vía de las negociaciones y de la diplomacia queda descartada, pues esa es la única puerta que queda por abrir. Entonces, esperemos que no ocurra así, pero podría ser que algunos países, pues que vean que también sus conflictos están encasquillados y que no consiguen resolverlos y que la diplomacia es inútil y que bueno, pues a lo mejor ven como una posibilidad esa, ¿no? Pero esperemos que no sea un ejemplo, desde luego. Pero entonces no ves que la ONU esté perdiendo el objetivo o su función, que ya luego termine siendo un espacio pues que al final de cuentas pues, ya no sirva para nada, o que tenga que disolverse o que tenga que reformularse como ONU o buscar otro mecanismo? ¿No crees que la ONU esté en cierto momento como en crisis? Pues sí, la verdad que la ONU lleva en crisis ya mucho tiempo, lleva agonizando mucho tiempo porque efectivamente se ha demostrado pues con todos los conflictos, no este solo, sino los anteriores, el conflicto de Irak, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak sin permiso de la ONU y no ocurrió nada, no hubo sanciones, no pasó nada, todo el mundo pues dijo que bueno, que en el fondo estaba bien hecho y fue algo consentido y no ocurrió nada y la ONU pues digamos que perdió prestigio con todo aquello porque
se vio la impotencia de la ONU, incapaz de detener a una gran potencia como Estados Unidos, ni siquiera de sancionarla. Entonces, entonces la ONU desde todos estos años pues se ha ido demostrando un poco su impotencia y su incapacidad de actuar o de resolver los conflictos, ¿no? Pero a pesar de todo sigue siendo el único foro internacional en el cual pues, es posible que los países se reúnan y dialoguen en conjunto. Entonces, pues bueno, aunque no está cumpliendo con lo que se pretendía, pero dejar de utilizar esa herramienta que aunque sirve para poco, pero lo poco que hace todavía nos es útil en algunos sentidos. Entonces, pues por lo menos aunque sea como un foro para reunir a los países y que se pueda hacer algún tipo de diálogo, pues sigue siendo útil en ese sentido. Pero desde luego efectivamente no está sirviendo para garantizar la paz, ¿no? Como ya llevamos viendo pues muchos años. Sí, porque a mí me llama mucho la atención cómo la ONU, en la manera en que se viene desarrollando, como bien tú lo señalas, pues se formó con la idea de que hubiera paz mundial, ¿no? Ese era el origen de la ONU, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como tú ahorita lo estás planteando, pues está dejando pasar muchas cosas, no hizo nada en el caso de, como lo mencionas, de Irak. Estamos viendo los casos, por ejemplo, del conflicto de Israel con los palestinos, el conflicto en Afganistán, lo vemos ahorita Ucrania y Rusia, pero la narrativa que nosotros vemos y encontramos es de que la ONU es el único espacio que pueda servir para, como ahorita tú lo mencionas, para poder existir cierto diálogo, o por lo menos acepten todos los países en irse a sentar y escucharse. Pero, ¿crees que pudiera generarse algún otro mecanismo, inclusive porque yo veía como Rusia, como tú también lo mencionabas, tiene le surte el 40% de gas natural a los europeos? Era para que los europeos por lo menos no dijeran nada, ¿verdad? Que se mantuvieran al margen y dijeran, bueno, es bronca de ellos, allá que lo resuelvan. Pero incluso ellos mismos pudiera haber sido que hasta estuvieran respaldando hasta cierto punto a Rusia porque él es el que les provee el gas natural, ¿verdad? Pero ni en el tema ese económico o de interés energético terminó siendo un factor que pudiera cambiar la postura o la idea de lo que es hacer política internacional en esta parte. ¿No crees que tendría en un ámbito cambiar las reglas, establecer un nuevo juego de relaciones bilaterales, o a la vez que tenga que ver algo en un tema económico o desde un espectro económico el que pudiera provocar una nueva organización de los países? Bueno, eso, fundar una nueva organización y desde el cero, pues sería un plan muy ambicioso y habría que poner de acuerdo a todos los países y yo creo que está ahora mismo en la agenda, nos quedaría muy lejos eso. Lo que se estuvo intentando hace unos años es reformar la ONU, hacerla, pues adecuarla a los tiempos actuales, pero hay muchos intereses en que nada cambie, sobre todo las grandes potencias, las viejas potencias, pues no quieren que cambie porque les beneficia a ellos cómo está organizado la ONU actualmente, pues el Consejo de Seguridad ellos tienen derecho a veto, entonces eso les da una primacía sobre el resto. Había la idea de incluir nuevos países dentro del Consejo de Seguridad, ampliarlo, en fin, ha habido muchas propuestas para hacer cambios dentro de la ONU y reformarla, pero todos han sido, digamos, inmovilizados porque hay muchos intereses en que todo siga igual, pues a los que están arriba lógicamente no les va tan mal, entonces pues no quieren cambiar tampoco las cosas porque les va bien, no tienen nada que ganar y a lo mejor sí pueden perder. Sí. Y los de abajo pues no tienen fuerza suficiente para empujar y hacer los cambios. Entonces pues la ONU va a ser muy difícil transformarla, ¿no?
y crear una organización nueva, pues habría que poner de acuerdo a los países, que ya vemos que está muy difícil ponerlo de acuerdo. Entonces, pues yo creo que ahora mismo esos cambios están un poco lejos en la agenda. Pero bueno, en el futuro, claro, podría hacerse, que si hay la voluntad para hacer los cambios y para reformar las estructuras, tal vez cuando se vea que es necesario y que no hay otra solución y que estemos a lo mejor en una situación ya con el agua al cuello, desgraciadamente es cuando nos daremos cuenta que hay que dar esos pasos, ¿no? Pero hasta que llegue esa situación a lo mejor no se dan esos pasos. Entonces, ¿crees que tenga más peso ahorita el señor Don Dinero? ¿Es la clave de toda esta situación? Sí, el dinero y el poder puro y duro, poder político también de los estados y los gobiernos, pues que también se juegan mucho en la situación geopolítica y las dos cosas, el dinero y el poder, pues claro, es lo que mueve y lo que mueve. Un poco. Sí. Oye, doctor, y en el caso de entonces de Rusia, ¿qué crees que vaya a pasar con Rusia? Desde tu perspectiva, pues pareciera que se está quedando solo en el mundo, que se está replegando o encapsulando en su idea o su política interna de que, como ahorita lo comentábamos, pues el interés de ellos es de tener pues su soberanía, su seguridad, ¿no? De Estado. ¿Pero crees que eso lo lleve a quedarse solo, encapsulado? Que no tenga respaldo de los demás países? Sí, pues yo creo que, como bien dices, el objetivo de Rusia ahora principal es asegurar su seguridad militar. Entonces, una vez que yo creo que aseguren más o menos eso, yo pienso, no lo sé, pero mi hipótesis es que no van a invadir toda Ucrania, sino que invadirán solamente la parte oriental, la parte que es rusa, de población rusa, y el resto que del son país, los países estos independientes, bueno, que se declararon independientes, a esos te refieres, ¿verdad? Esos y un poco más. Digamos que Ucrania, digamos que está dividida por un gran río, el río Dnieper, que lo parte más o menos por la mitad. Y la parte de población que está en el lado oriental del río es población de origen ruso, de cultura rusa, en fin, son prácticamente rusos. Mientras que la parte occidental de la población de Ucrania pues no pertenecen a la cultura rusa, son más relacionados con Polonia, con Hungría, con Rumanía, entonces es otro tipo de población, tienen otra religión, son católicos, los del otro lado son ortodoxos como los rusos, en fin, es otro tipo de cultura y de población. Entonces es un país que se formó dentro de la Unión Soviética. La Unión Soviética creó esa república porque administrativamente le venía bien organizar así el territorio, pero realmente es un país que se hizo con dos mitades que no tenían mucho que ver, se juntaron en un mismo país, entonces pues ahí hay esas diferencias. Entonces yo lo que pienso es que Rusia lo que va a ocupar es la parte oriental, que es donde está la población rusa, que es la población que va a estar más favorable a la invasión y a los rusos y que tal vez pues... hasta pudieran estar apoyando eso, ¿verdad? Exactamente, por lo menos parte de la población no vea con malos ojos la llegada de los rusos. Y me imagino que esa puede ser la intención de Rusia, ocupar esa parte, y la otra, pues inevitablemente, pues pasará a estar dentro de la OTAN y de la Unión Europea, pero ya la situación cambiaría, porque ya la frontera sería el río Dnieper, que ya es una frontera mucho más defendible para Rusia, o sea, ya no es tan amenazante para la seguridad de Rusia. Entonces, eso, ahí Rusia garantizaría ese problema que tiene con la seguridad militar y luego, claro, el precio que tiene que pagar pues es toda la oposición que se le ha creado ahora con Estados Unidos y con la Unión Europea, que tendrá que hacer frente a todas estas sanciones y eso le va a provocar efectivamente un aislamiento. Aislamiento con respecto a Occidente, sobre todo. No olvidemos que es Occidente el que está llevando a cabo toda esta acción. Entonces yo creo que ahí sola, aislada del todo, no se va a quedar Rusia, porque China yo creo que le va a abrir los brazos y Rusia lo que va a ocurrir es que se va a tener que echar en brazos de China. Entonces todo el comercio, toda la economía que tenía antes orientada hacia Occidente, Rusia va a tener ahora que volcarla hacia Oriente, hacia China y hacia los mercados asiáticos. Entonces, pues el gas, por ejemplo, si deja de vendérselo a Europa, pues tendrá que empezar a vendérselo a
a China. A los chinos. Efectivamente, pero aislados del todo no se va a quedar Rusia. Ahí lo que va a provocar también es arriesgado también para Occidente, porque lo que está provocando es el acercamiento entre China y Rusia, que era un acercamiento que, bueno, se estaba produciendo tímidamente porque han sido dos países que han estado enfrentados históricamente, pero que todo esto puede acelerar el proceso de acercamiento entre Rusia y China. A Rusia ya no le quedaría otra opción porque ya solamente le quedaría China como socio, y a China le viene bien también porque Estados Unidos también está presionando a China, así que el acercarse con Rusia le puede venir también muy bien, ¿no? Entonces ahí lo que va a provocar pues es eso, que va a surgir otro polo, un polo oriental otro completamente, bloque. Exactamente, completamente antagónico con Occidente. Entonces ahí está la torpeza de la Unión Europea, sobre todo porque la Unión Europea es la que, a ver dónde va a sacar la energía, lo que hablábamos antes del gas, ¿no? Y además de tener pues un vecino con el cual te llevas mal, ¿no? Que va a ser Rusia, con el cual pues, las relaciones van a ser tensas, ¿no? Entonces, realmente la política de la Unión Europea es suicida en todo esto. Oye, doctor, y es que a eso me refería. Ahorita lo que acabas de decir yo creo que es algo muy importante y crucial, porque estaríamos viendo entonces a un bloque Rusia-China, imagínate, un bloque económico súper importantísimo. Y si le sumas otro país en temas comerciales que pueda ser la India, entonces se volvería un tema que ya se elevaría a un ámbito económico, a un bloque económico que pudiera de alguna u otra forma, a eso me refería con la ONU, pues ya la ONU ya para qué lo ocupamos, entonces vamos a negociar desde este ámbito, desde este nivel económico de lo que pudiera significar estos países en materia de desarrollo. Entonces, en un escenario como el que estás planteando, en una hipótesis de que termine Rusia, China, uniéndose, terminaría de alguna otra, como estábamos haciendo referencia, el tema del poder, el señor don dinero, de alguna otra forma, ¿no crees que terminaría rompiendo la inercia de la Unión Europea, que terminen doblegándolos a los europeos? La Unión Europea, desde luego, tiene muy mal perspectiva con todo esto. Ahí Occidente es efectivamente también el que corre un riesgo, porque todos los circuitos internacionales que tenemos ahora, pues los circuitos financieros, sistemas económicos, etcétera, son los sistemas que puso Occidente. Los creó Occidente y el resto de países simplemente se han adherido a ellos, ¿no? Pero son sistemas occidentales, creados por los occidentales. Entonces, lo que está provocando Occidente con esta tensión a la hora de presionar a China, a la hora de presionar a Rusia, es decir, presionar a estas potencias que pueden ser una alternativa, lo que está haciendo es obligándolas a tomar posiciones más extremas, las está orillando, digamos, las está excluyendo del sistema internacional. Entonces, eso lo que va a provocar es que al final estos países, a lo mejor sin quererlo, sin haberlo querido, pues van a crear su propio sistema alternativo al occidental. Y eso lo que va a ocurrir es que a lo mejor pues vamos a encontrarnos en un mundo en el cual va a haber dos sistemas funcionando. Por ejemplo, en cuestión de finanzas, pues como Estados Unidos está presionando a China, China ha decidido crear su propio sistema financiero que está arrancando desde hace pocos años, pero a medida que se vayan incorporando países a ese sistema, pues va a ir cobrando cada vez más fuerza y más importancia y va a ser una alternativa al sistema occidental. Y si ahora se incorpora Rusia, pues va a ser un empujón importante para ese sistema. Entonces yo creo que la política que está dirigiendo Estados Unidos de intentar mantener su hegemonía a costa de acosar al resto de potencias emergentes puede ser contraproducente, porque lo que está haciendo es poniendo a esas potencias a las cuales está acosando en una situación tan extrema que van a tener que tomar decisiones que pueden ser muy perjudiciales para Occidente. En lugar de intentar atraerlas o de mantenerlas ahí cerca, en fin, otra política más inteligente, lo que está provocando su agresividad
es que estas potencias pues tomen ya directamente una posición completamente antagónica con Occidente. Y eso puede provocar cambios importantes en el sistema internacional, desde luego. Oye, aquí nos pregunta Abraham Torres, ¿sería posible la destitución de la Federación Rusa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bueno, entonces habría que refundar las Naciones Unidas porque eso viene en los estatutos de las propias Naciones Unidas, ¿no? Entonces, expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad, primero Rusia lo puede vetar porque tiene derecho a veto, entonces sería saltarse los estatutos, el reglamento de las Naciones Unidas, si se hiciera eso. Ok. Oye, doctor, entonces, de lo que estábamos ahorita comentando, ¿cuál tú consideras entonces en este escenario que pudiera generar o repercusiones que pudiera tener nosotros como México? Tal vez para ustedes en Europa dicen, México pues es un país allá que está, ¿no? Pero ¿tendrás alguna lectura o alguna percepción de lo que pudiera de alguna u otra manera afectar a México en esta situación? ¿O sería que México ni fu ni fa, o sea, no pasaría nada, seguiría todo normal? ¿Has percibido alguna situación de este tipo? Bueno, yo creo que las consecuencias que puede sentir México en el corto plazo pues van a ser económicas. Lo que estábamos hablando antes, aunque México también es productor de energía y eso le puede beneficiar porque si suben los precios pues también puede beneficiar a México a la hora de vender. Pero México también es un gran importador de otros productos, de tecnología, y seguramente va a subir también los productos tecnológicos y otro tipo de productos que importa México, pues van a subir de precio. Entonces, posiblemente lo que se va a producir es una subida de precios. Eso va a ser a nivel mundial. En algunos sitios global, más, en otros menos. En la Unión Europea a lo mejor se va a notar más, pero a México le va a llegar la ola también, a toda América Latina. Va a haber una subida de precios internacional. Entonces eso yo creo que va a ser el factor más importante que le va a afectar. Y luego, pues a nivel político, pues bueno, directamente México está en América Latina, que está muy lejos del punto de tensión ahora mismo, pero sí que puede haber repercusiones pues en cuanto a que se va a tensionar toda la política internacional global, porque esta situación, por lo que comentábamos antes, está habiendo un reordenamiento de posiciones de los países y eso siempre va a provocar tensiones, ¿no? Entonces, pues eso puede... Y de tener de vecino a Estados Unidos, ¿verdad? Claro, efectivamente, y estar al lado de Estados Unidos, pues también tiene su problema. Porque fíjate, doctor, que en un principio el presidente de aquí de México, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, tú sabes, los grupos de izquierda, ideológicos de izquierda, pues de alguna u otra forma siempre han estado muy acogidos con el tema de Rusia y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, el presidente en un principio daba como que un mensaje medio que decía que no quería meterse, que no quería involucrarse en lo del tema de esta guerra, y además parecía que tenía cierta afinidad al tema de Rusia. Pero eso lo dijo en la mañana, y ya en la tarde noche su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya le estaba corrigiendo la plana, ya estaba manteniendo una narrativa de Estados Unidos, ¿no? De la postura estadounidense. Y es lo que ahorita tú estás comentando, de que de alguna u otra forma el hecho de tener a Estados Unidos de vecino y esta reconfiguración de la postura de los países de alguna otra manera pues influye en México en lo que pueda decir o en lo que pueda actuar o en el papel que va a jugar cuando tiene una silla en la mesa de seguridad ahí en la ONU. ¿Esto crees que de alguna otra manera termine jugando un papel preponderante en México en la solución de este conflicto o no lo crees tanto así? Hombre, yo creo que México haría muy bien en mantenerse independiente y mantener una neutralidad estricta con el conflicto, ¿no? Que sería lo lógico. Yo ahora mismo, la verdad que no lo sé, ignoro. En el Consejo de Seguridad sabes que hay unos puestos permanentes y otros que son rotatorios.
Ajá. Entonces van temporales. No sé si México ahora mismo tiene asiento de los rotatorios, está ahora con asiento en el Consejo de Seguridad. Si es así, claro, va a recibir muchas presiones de Estados Unidos para que tome posición y al lado de Estados Unidos, claro. Entonces ahí veremos, eso va a poner a prueba un poco la independencia que tenga el gobierno mexicano de la influencia de Estados Unidos. Porque sí, si está con asiento ahora mismo en el Consejo de Seguridad, va a recibir muchas presiones para que se posicione claramente en contra de Rusia. Sí, es lo que comentábamos, que a lo mejor fue por eso Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, cambiara la línea discursiva. Ahorita Caro Valdés nos confirma sí. que sí tiene espacio Sí. México en el Consejo de Seguridad. A lo mejor a eso se debió ese cambio radical, ¿no? Y ya condenando a los rusos. Pero haciendo referencia a una pregunta que nos hacía Caro Valdés, doctor, dice que China se mantuvo al margen o sin intención de involucrarse o tomar parte. ¿Tú lo ves así o no lo ves así que en este conflicto? Bueno, China no tiene nada que ver en el conflicto, excepto que hizo inversiones importantes en Ucrania y el gobierno ucraniano se las ha congelado y bueno, veremos a ver cómo se resuelven esas inversiones. Entonces, pudiera tener a lo mejor en el futuro, si no se resuelve bien esas inversiones, pues tener un conflicto con el gobierno ucraniano, un conflicto de tipo económico, quiero decir. Pero no tiene una postura, no está involucrado en este conflicto. Entonces, pues yo creo que está manteniendo una postura coherente de neutralidad, no está apoyando a ninguno de los dos bandos, aunque sí, pues tampoco está participando en las sanciones de Occidente contra Rusia, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues es una postura coherente de mantenerse neutral y de pedir a las partes que dialoguen. Es una postura lógica, me parece. Ok. Oye, doctor, y aprovechando que tú eres español y que estás ahí en España, ¿cuál es la postura que ustedes como españoles tienen respecto a la gran intervención que ha tenido España? Ha tenido un papel preponderante en este conflicto. ¿A qué crees que se deba esa situación? No, bueno, la presencia de España es anecdótica porque está muy lejos de aquí el conflicto. Lo único que como socio de la OTAN, España sí tiene pues unidades militares en la zona, tiene algunos barcos y algunos aviones en los países, en las bases de la OTAN que están por allí cerca, ¿no? Entonces a ese se ha reducido el papel. Por otra parte, luego la mayoría de los países de la Unión Europea están enviando armamento a Ucrania. España todavía no, veremos lo que tarda en hacerlo, pero por ahora el gobierno no está enviando armamento, solamente está enviando pues material médico, cosas pues de asistencia para la población, okay. Pero no es armamento. Aunque igual que me comentabas en México, en cualquier momento el gobierno español puede cambiar de opinión por también las presiones que pueda recibir por parte de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea y entonces empiece a enviar también armamentos, lo cual sería muy triste. Pero bueno, hasta ahora pues la posición española y la participación española en el conflicto se reduce a eso, nada más. Me refería al papel preponderante que ha tomado el presidente español de ser muy incisivo en este tema de la guerra, o sea, como queriendo tener un papel protagónico, aunque como ya me lo confirmas tú, que no ha sido materializado ese papel preponderante, pero sí el presidente de ustedes sí ha tenido ciertas declaraciones y posturas en esta parte. ¿No crees que se deba con la finalidad de obtener adeptos o de fortalecer su imagen ahí entre los españoles? ¿O crees que lo haga con la finalidad de tener un protagonismo en el ámbito internacional? Yo creo que lo hacen más para cumplir con las obligaciones que tienen con los aliados, digamos. Entonces, es importante que salgan el presidente pues dando unas declaraciones abiertamente a favor de los aliados, ¿no? Que serían la Unión Europea y de Estados Unidos.
Entonces yo creo que es más para consumo internacional, porque para consumo nacional la verdad que no le puede reportar muchos beneficios, pues la población en España no tiene ningún ardor guerrero en involucrarse en Ucrania y no sería una buena noticia para la población eso, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que es algo para consumo externo, para el resto de aliados y para Estados Unidos, que vean que el gobierno está ahí, que está cumpliendo con lo que se le ordena. Pero para consumo interno, la verdad que no le reportaría mucha popularidad, porque yo creo que la población en España está muy dividida con el conflicto y bueno, el tener tropas por allí incluso genera cierta inquietud, porque tener allí tropas puede ocurrir algún accidente o alguna situación que no esté provocada, pero puede ocurrir y es también preocupante para la opinión pública eso. Claro. Ok, doctor. Oye, pues ya llevamos una hora transmitiendo y platicando sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo, doctor, quiero agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de poder compartir contigo estos puntos de vista, ya que eres una persona muy, muy importante y además con muchísimo profesionalismo y capacidad sobre estos temas internacionales, y además dejaste una huella muy buena con muchos estudiantes. Yo también soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, para mí no me tocó que me dieras clases. No coincidimos. No nos tocó coincidir, pero varios colegas, compañeros de ahí de la facultad siempre se han expresado muy bien de ti, que dejaste una muy buena imagen y huella en ellos, ¿verdad? ¿Algo que creas que se nos haya pasado, que quieras comentar para finalizar esta transmisión? No, nada más agradecerte a ti también y bueno, pues mandar un abrazo muy fuerte para los estudiantes, todos mis estudiantes y para los compañeros de la Universidad de Colima, y bueno, que recuerdo con mucho afecto a esas tierras y que ojalá tenga la oportunidad de volver por allá para saludarles a todos y bueno, pues celebrar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Alexandro, y agradecerles a todos ustedes que siempre nos ven y nos escuchan en este podcast que realizamos de Despierta Colima. Nos vemos en una próxima emisión y hasta la próxima. Adiós, como siempre les digo, que despierte Colima.